música. Hola jóvenes, vamos a iniciar con lo que son las notas de Excel, bueno, los videos, y primero vamos a explicar lo que son las la información que captura cada celda. Cada uno de estos cuadritos, como se recordarán, se llaman celdas. Entonces en este caso voy a escribir un texto, el cual va a ser la palabra nombre. Cuando yo doy enter, vemos que el texto se alinea al lado izquierdo, lo que indica que es una celda de texto. Después voy a escribir un par de nombres, bueno, más. Eh, bueno, con esos. Y vamos a escribir la palabra salario 1, salario 2. Y bueno, vamos a completar con salario 3 y un salario 4. ¿Sí? Entonces vamos a completar un total. ¿Sí? Bueno, me gusta más que se llame semana. Vamos a dar el ejemplo de que, bueno, esto lo veremos en el tema de series. Ahorita rápido, cuando el Excel detecta que se escribe semana 1, pues al poner el número 1 se da entendido que va a haber una 2, una 3 o tal vez una 4 o más. Entonces cuando yo le doy un clic aquí, no un clic, cuando acerco mi mouse ahí, puedo darle un clic ahora sí y arrastrar. Y todos estos textos se actualizan de acuerdo al primer texto seleccionado. Entonces, supongamos que aquí tenemos nosotros una, una nómina de trabajadores que se les hace un corte cada semana. Y entonces, supongamos que aquí tenemos lo de un mes por las 4 semanas. Y que Luis gana 250 pesos en la semana 1, 200 pesos en la semana 2, 300 pesos en la semana 3 y 150 pesos en la semana 4. Como podemos ver, todas estas que estoy seleccionando son celdas de texto. ¿Por qué? Porque una característica de una celda de texto es que debe de tener al menos una letra. Esto también entonces es una celda de texto, es una celda de texto, celda de texto y celda de texto, celda de texto. ¿Por qué esto es una celda de texto si tiene también un número? Bueno, porque lo acabo de decir, con una letra que tenga, ya se convierte en de texto. Es más, por ejemplo, esta celda. Esta celda sería también de texto debido a que tiene una letra F, que es esta que está aquí. Con esa letra que tenga, la celda se convierte en de texto. Entonces, aunque en su mayoría tenga números, con una letra que tengo es de texto. Y otra característica que me indica que es de texto es que está alineada a la izquierda, como las demás. Entonces, bueno, vamos a borrarla. Para que una celda sea de número, perdón, tiene que tener exclusivamente números. Y su característica es que ahora se alinean a la derecha. Después yo con estos botones puedo alinearlas donde quiera, pero de entrada quedan alineadas a la derecha las de número y a la izquierda las de texto. Entonces vamos a seguir llenando. Y Laura gana 100, 200, vamos a ponerle consecutivos 300, 400. Martín gana 520, 420, 320 y 150. Entonces, si yo quiero calcular el total por cada trabajador, ¿sí? Una manera de hacerlo sería que yo dijera B2, que es esta celda, más C2
más D2 más E2. Bueno, ahí me equivoqué, es E2, pero sería muy tardado porque aquí son 4 datos, entonces va a haber ocasiones en las que tengamos que sumar 50 a lo mejor hacia acá o hacia acá, entonces esto sería muy tardado. Para ello se recomienda usar la función suma, que su sintaxis es igual suma, abro paréntesis, y le puedo desde el teclado decir que desde B2 hasta E2. Le estoy diciendo suma desde B2, dos puntos que yo lo interpreto como hasta E2. Y aquí lo vemos que ahí está. Entonces, otra manera de hacerlo es, bueno, teclear igual suma, abrir el paréntesis y con el mouse seleccionar el rango de celdas que quiero sumar. De esta manera yo solo introduzco dos celdas. Así, si algún día tengo que sumar 50 o 100, pues yo tendré que poner nada más dos y el Excel agarrará todo ese rango. Bueno, aquí doy un Enter y esa es la suma de lo que le corresponde a Luis ganar en esas 4 semanas. Para el siguiente trabajador se pensaría hacer esto. Suma, paréntesis y seleccionar. ¿Sí? Y así para cada uno de ellos. Sin embargo, regresando a lo mismo. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5 trabajadores. Si fueran 500, tendría que estar metiendo 500 fórmulas y eso sería pues un poco tardado y no es el caso. Entonces, ¿qué se hace? Voy a borrar esa fórmula. ¿Qué se hace? Una vez que ya metí una, coloco el cursor del mouse aquí sobre este cuadrito, ¿sí? Vean la celda, tiene un cuadrito que es este de aquí. De hecho, voy a hacer un zoom más cerca, es este. Y entonces lo desplazo. Cuando selecciono ahí el apuntero del mouse, cambia a una crucita negra, doy un clic y le jalo. Al realizar esto, lo que se hace es que se copia la fórmula, pero correspondiente a cada uno de sus valores. Ustedes pueden ver acá que está suma B3 E3, que es esto, suma B4 E4, que es esto, suma B5 E5, que es esto, suma B6 E6. Entonces bastó con meter una sola vez la fórmula. Repasando, pues nosotros podemos observar que aquí tengo celdas de texto, celdas de texto, celdas numéricas y ojo, celdas de fórmula. Serían estas serían celdas de fórmula. Si yo veo aquí, puedo ver que aquí tengo 250 como dato y 250 en la celda. Es decir, lo que aparece aquí va apareciendo y su correspondiente en qué celda. Pero cuando llego acá, alguien puede pensar que en F2 se tiene un 900 y no se debe de pensar que se tiene un 900, se debe de pensar que se tiene una fórmula que me entrega de resultado el número 900. ¿Sí? Entonces, esto es una fórmula y estos son datos numéricos. ¿Sí? Eh, Importante mencionar por qué que son de celda, por qué numéricas, porque, por ejemplo, un ejemplo aquí abajo, tengo yo dos datos, el número 5 y el número 8, y aquí los quiero sumar, pudiera ser yo igual esta más esta, y entonces me da un 13, pero si en este caso yo arrojo una letra A, estaría sumando la letra A con el número 8, y entonces no puede ser posible, y el Excel me marcará un error. ¿Sí? Para asegurarme que las fórmulas van a operar correctamente, debo de operar números con números, ¿sí? No con textos. Ahora, eh, bueno, aquí pues ponemos ya un número, va a trabajar, ¿no? Ahora, ¿qué fórmula tiene este? El C10 más D10, ¿sí? Es decir, lo que tiene C10 lo suma a lo que tiene D10 y me muestra el resultado, pero contiene una fórmula. Si yo aquí le pongo manualmente un 15, estoy borrando la fórmula y estoy convirtiendo esta celda en una celda numérica. ¿Sí? Bueno, entonces, cuidado con eso, esto más esto, de entender lo que es una celda numérica y una celda de texto. Eh, ¿Qué más? Bueno, otra cosa importante es cuando a veces pongo el punto. Algunos Excel están configurados para, o la mayoría cuando yo pongo un punto, por ejemplo esto, si se alineó a la derecha es que ese punto me lo está tomando como un punto decimal. Pero si se quedó alineado a la izquierda, significa que cuando instalaron este Excel lo configuraron de manera con configuración estadounidense.
lo que indica que este punto lo va a tomar como un texto, como si fuera un punto y aparte. Y entonces me tomaría esta celda como de texto y la alinearía acá. En ese caso se tiene que usar la coma, ¿sí? En mi caso, la coma me la está mandando a la izquierda, entonces me la está tomando como un texto. Pero si en este caso lo hubiera alineado a la derecha, entonces estamos indicando que el Excel estaría configurado en notación norteamericana y que la coma la estará tomando como un punto decimal. Entonces debemos de tener cuidado con eso. Ok. Eh, ¿Qué pasa si yo quiero encontrar lo que voy a gastar si yo soy el dueño de esta empresa? Bueno, pues saco el total de totales. Entonces esto lo puedo poner así. Total al mes. Bueno, vamos a poner la mayúscula. Y entonces yo pondría igual suma, pues súmame estos, ¿sí? Entonces ahí está la suma de cada uno de ellos. Eh, Ahora, si quisiera sacar lo del año, pues pondría total al año. Y como sé que esto corresponde a un mes, la celda F8, que es esta, corresponde a un mes, sería multiplicarlo por 12 y con eso yo tendría lo del año. Y si quisiera saber cuánto gasto en 5 años, entonces yo pondría lo de un año por 5 años. Aquí tengo lo de un mes, que fue la suma de esto, lo del año y lo de 5 años. Si por alguna razón se modifica un dato, por ejemplo este de Laura de la semana 2, que fueran 500, bueno, cuando yo dé Enter se va a actualizar este valor porque este valor depende de este valor y se va a actualizar este valor porque depende de aquí, este depende de este y este depende de este. Entonces van a cambiar estos tres y este. Vean, ahí está. Entonces automáticamente ya se actualizó. Eso es así es como se maneja o como se, este, se trabaja con la función suma. ¿Sí? Entonces yo puedo sumar de dos maneras. ¿Cuál es? Poniendo 8 más 5, es decir, utilizando la crucecita que es el operador suma, ¿sí? O utilizando las celdas, por ejemplo, lo que tenga esta celda, súmalo con lo que tenga esta otra, ¿sí? Y ahí está, en este caso me da un 0 porque no tiene nada. Cuando ponga aquí un 5 y acá un 8, pues será un 13, ¿no? Pero la otra manera, esto sería muy tardado si tuviera que sumar 50, 20, 30 celdas. Entonces, para ello se recomienda usar mejor lo que uso aquí, la función suma, que va a sumar un rango de celdas. Ok, entonces eh, eso es con lo que respecta a la función suma. También puedo sacar el total por semana, ¿sí? En donde yo tendría que poner la función suma aquí, allí, y me sumaría lo de esa semana. Se puede pensar que pondría las otras sumas aquí, pero basta con jalarle ahora a la derecha de aquí y agarra los datos de esta y agarra los datos de esta. Aquí por el acomodado no alcanzo a jalar la fila 4. Lo que puedo hacer es, bueno, la semana 4 es agarrar esto, cortarlo y que me la ponga un poco más abajo, ¿no? Para que quepa, es decir, que me lo pegue aquí. Y ya de esta manera puedo yo calcular esto. Inclusive si le jalo hasta acá va a agarrar la suma de estos que sería igual a esto de aquí. Vean, ¿sí? Este es igual a este. Y así ya tengo el total por semana. Semana por semana por semana y el total de totales que ya lo había calculado acá. Sí, de hecho lo voy a borrar para que no haya ahí repetición de valores. Ok, entonces esto es lo que corresponde o es como se maneja la función suma. Veamos ahora, vuelvo a repetir, su sintaxis es muy fácil, inclusive voy a borrar todo esto. Esto se pone en cero porque dependía de ahí. Y vuelvo a repetir cómo se hace nada más. Suma, selecciono el rango, enter y de aquí jalo todo esto. Y ahí está. Eso es con lo que respecta a la función suma. Con lo que respecta a la función promedio, pues funciona igual. Vamos a cambiar estos de semanas por exámenes.
examen. Ok. Y le jalo de aquí para que se actualice que son 4 semanas, 4 exámenes. Ok, 4 exámenes. Y aquí voy a sacar el promedio. Y bueno, vamos a borrar todo esto. Y vamos a poner que en el examen 1 se sacó un 10 un Luis. Se sacó Luis un 10, perdón, un 8, un 7 y un 9. Marta se sacó un 7, un 5, un 6 y un 4. Juan se sacó un 4, un 5, un 8 y otro 8. Laura se sacó un 10, un 8 y un 9. Y Martín se sacó un 7, un 5, un 4 y un 2. Bueno, pues vamos a borrar esto y vamos a actualizar esto si queremos también sacar los promedios. Promedios por semana. Nomás le voy a poner SEM. Ok, y un poquito. Entonces, para sacar el promedio, se trabaja así, o su sintaxis es promedio, paréntesis, y de igual manera que en la función suma selecciono el rango que quiero sacar el promedio. Y ahí está. De igual manera, jalo hasta donde quiero. Así si son 60 alumnos, pues le jalo hasta 60 y será muy rápido calcularlos. Aquí no necesito total al año y en 5 años, puesto que es un promedio. Aquí más bien sería promedio del grupo. Vamos a darle aquí un poquito. Promedio del grupo. Y aquí vamos a poner, esto tiene una fórmula de suma. Vamos a borrarla y vamos a ponerle que calcule el promedio de esto de aquí. Y ahí está. Entonces es el promedio del grupo. Si por ejemplo Martín, por alguna razón, hubiera sacado puros 10, el promedio del grupo aumenta a 7.8 porque el promedio de Martín aumentó. ¿Sí? Si en su caso Martín tiene un promedio o calificaciones bajas, el promedio del grupo baja. Y los promedios por examen, yo los puedo calcular así. Promedio, ahí está el promedio del examen 1, 2, 3, 4. Si le jalo hasta acá va a salir el promedio del grupo, porque sería lo de esta columna. Y aquí puedo ver los promedios del grupo. Y puedo ver que el examen que más se les dificultó pues fue el 2. ¿Por qué? Porque sacaron un promedio de 6.2. Y el examen que más se les facilitó sería el 4 porque sacaron un promedio de 7.4. Importante mencionar que hay que aprenderse nada más cómo se teclea. Algunos le ponen promediame y no lo va a hacer Excel. Otros le ponen promediar y no lo va a hacer Excel. Lo va a hacer con la palabra promedio. De la misma manera que con la función suma. Recuerden que es suma, no es súmame o sumando o sumar, no, es suma y los paréntesis con sus celdas. Aquí igual es promedio, los paréntesis con sus celdas. Bueno, esto es todo con lo que respecta a la función suma y a la función promedio. Espero que les sirva.